Cuando ponga a grabar, profe, le hago. Ok. Ya. Buenas noches a todos. La idea de la charla de hoy es hacer una revisión en dos tópicos sobre un tema importante para el manejo de la patología de columna, como es la espondilolistesis. La primera parte, lo que vamos a hablar sobre conceptos generales y las clasificaciones que se ejecutan a diferentes tipos de espondilolistesis. La parte es sobre el manejo quirúrgico, las indicaciones para corrección de deformidad, y qué tipo de intervenciones se benefician a los pacientes y cuáles no. El contenido de la tabla. Entonces, la definición de la espondilolistesis es realmente etimológicamente son dos palabras griegas que significan vértebra y desplazamiento. En definición como tal, para lo que refiere la guía 2016 de la Sociedad Americana de Columna, es el desplazamiento adquirido de una vértebra sobre la otra, puede ser anterior, puede ser posterior, ¿sí? Y que el desplazamiento en algunos casos, no siempre, puede ocasionar un espectro de síntomas y signos que están asociados principalmente con dolor lumbar. Es más frecuente en la población femenina, sin embargo, hay que tener en cuenta que hay algunos subtipos de espondilolistesis que se presentan más en población masculina, sobre todo los de etiología deportiva, que ya mencionaré más adelante. El por qué más frecuente en las mujeres, por varias características morfológicas de la columna de la mujer que la hacen susceptibles a ello. Uno es la mayor incidencia pélvica de la mujer, propiamente para el proceso evolutivo, para el canal de parto. El número dos es que L4, dado esta adecuación como tal del canal de parto en ellas, tiene un mayor grado de inclinación respecto a las vértebras adyacentes, lo que hace que tenga digamos que el punto de gravedad de esta vértebra comparado con nosotros se encuentre más hacia anterior, lo que hace que sea más factible su desplazamiento. Y lo tercero, en las mujeres comparado con los hombres, es que las facetas, a diferencia de los hombres, tienen una orientación más sagital, lo que llamaremos, por ejemplo, en patología generativa, tropismo, pero claro está acá que acá es más un componente intrínseco de la morfología de la mujer. La incidencia y la prevalencia en población global no está clara. Realmente no hay estudios que hayan evaluado un impacto global o por países de la incidencia poblacional y la prevalencia de esta enfermedad. Los estudios más caracterizados para este tipo de datos se encuentran más que todo en población con actividades específicas donde se ha mostrado un mayor índice de esta enfermedad. Esos son los pacientes que están asociados sobre todo con deportes o actividades de alto gasto. Tanto así que, por ejemplo, los competidores de alto rendimiento de atletismo pueden tener una incidencia en población adulta hasta del 6% y esto se puede duplicar o triplicar en población de menor edad. Las principales patologías, perdón, las principales actividades deportivas donde se puede encontrar esta enfermedad son sobre todo las enfermedades, deportes donde se desencadenan actividades que implican un alto grado de hiperextensión de la columna lumbar y con el componente sacro asociado. ¿Qué otra cosa se encuentra epidemiológicamente hablando de este tipo de enfermedad? Es que, por supuesto, en este tipo de poblaciones, la presencia ¿me están escuchando bien? Quiero confirmar que me están escuchando bien. Sí, Cristian. Ok, gracias, profe. Es muy frecuente la espondilolisis, que significa la fractura de la pars, sí, la solución de continuidad de la pars. Se puede encontrar casi hasta en el 70% de estos casos previamente mencionados. Y como elemento importante, se ha visto que hay un factor congénito predisponente. Factor congénito se entiende como algunas anomalías en el desarrollo de la columna que hacen susceptible el fenómeno de la espondilolistesis. Tanto así que, por ejemplo, Witts en los 80 describió grupos familiares con presencia de espondilolistesis donde había una alta penetrancia de este hallazgo a nivel de la radiografía como predictor de fenómenos de espondilolistesis. Ahora la clasificación. Entonces, respecto a su clasificación, como siempre hago hincapié en las charlas cuando hablo de clasificaciones, las clasificaciones deben ofrecer un objetivo, es que debe permitir caracterizar la enfermedad para tomar una conducta. Si una clasificación no garantiza eso, pues realmente su utilidad es muy baja, por lo menos médicamente hablando. En este caso, esta patología tiene una gran cantidad de clasificaciones. Desde los 40 se ha ejecutado diferentes maneras de clasificarla morfológicamente, funcionalmente, entre otras, pero hasta la fecha digamos que no hay una sola clasificación que agrupe el gran espectro de causas y de patologías que puede generar una espondilolistesis y que dé una conducta definitiva para cada una de ellas. Por lo tanto, la dividiré en dos bloques. La clasificación que se hace por etiología y la segunda que se hará por desplazamiento y o deformidad.
Por etiología, entonces, desde los 40 realmente hay estudios donde se intenta analizar las características, sobre todo los cuerpos vertebrales. En los 40 se asumía inicialmente eso por grupos franceses, que la morfología del cuerpo vertebral era el principal desencadenante de la espondilolistesis, pero no fue sino hasta a comienzos de los 80 con Witts, que donde se encontró o se propuso una clasificación, por decirlo entre comillas, universal para los diferentes tipos de espondilolistesis, basado sobre todo en los hallazgos morfológicos y posibles desencadenantes etiológicos del mismo. Entonces tenemos varios grupos, tenemos propuestas del 81, un grupo que se llama congénito o displásico, un grupo, otro tipo de enfermedad que sería el ísmico, el otro degenerativo, el otro traumático, el otro patológico, y una modificación que se hizo unos años después, se le incluyó también el componente iatrogénico, que es el desencadenado por el procedimiento quirúrgico en cualquier tipo de enfermedad asociada. Entonces, esta es una clasificación eminentemente etiológica y vamos a profundizar sobre ella. La displásica, la primera que mencioné, entonces el pilar básico de este tipo de espondilolistesis es que hay un defecto en L5 o S1. Ese defecto se basa en que hay elementos congénitos que no se desarrollaron bien como tal en el proceso de neurulación, que llevaron a anomalías morfológicas tanto, por ejemplo, en el end plate sacro, ¿sí? En S1, como en los elementos posteriores, principalmente de L5. ¿Qué características principalmente tienen esta espondilolistesis displásica y que la diferencian de los otros tipos? Es que vamos a encontrar, por ejemplo, en las proyecciones radiográficas, la presencia de cifosis lumbosacra, ¿sí? Un aumento como tal del ángulo a nivel de este segmento. Vamos a observar que el end plate, ¿sí? Del sacro tiende a tomar una forma cóncava o una forma de domo, es la otra característica morfológica típica de la displásica, una verticalización del sacrum, o lo que llamaremos en términos correctos pacientes que presentan una pelvis, reverticalización del sacro, o un fenómeno como tal, disminución del pelvic tilt, que ya explicaré más adelante. El otro elemento que también presenta este tipo de pacientes y que son población inicialmente juvenil es la morfología de los cuerpos. Principalmente el cuerpo L5 va a tener una morfología trapezoidal, que a veces se asocia, por ejemplo, con presencia de anomalías en de la región cervical, como es el Medical Fail, o diferentes tipos de asociaciones de displasias a nivel de los cuerpos vertebrales. Y el otro elemento que se puede encontrar es la hipoplasia de los elementos apofisiarios del componente de banda de tensión posterior, principalmente la apófisis transversa. Entonces, todo esto en conjunto lo que lleva, a resumir a cuenta, es una anomalía en el contacto que tiene L5 sobre S1. La distribución de las cargas de fuerza anteriores e inferiores son repartidas de una manera inequitativa, sobre todo hacia el componente del tercio anterior del end plate del sacro. Eso conlleva a que finalmente, como no hay una resistencia posterior por la hipoplasia, anomalía de la banda de tensión posterior, basado en una morfología del sacro que permite un deslizamiento por no resistencia en cuña, hace que finalmente la columna lumbar tenga un desplazamiento hacia anterior sobre el componente sacro. Esto ocasiona finalmente el fenómeno de espondilolistesis. Algo que es muy importante remarcar en este tipo de enfermedad es que la espina bífida es un elemento casi inexorable en la presencia de esta enfermedad, encontrándose casi hasta en el 94% de los pacientes de la espina bífida en su espectro como tal, ¿no? ¿Qué otra cosa debe tener en cuenta para clasificarla como displásica? Es que la pars interarticularis de L5-S1 normalmente está bien, es decir, no encontramos hallazgos morfológicos de fracturas o elongaciones, máximo una de estas, pero lo usual es que la pars la vamos a encontrar de características normales. Entonces, un ejemplo donde ustedes pueden ver, por ejemplo, pueden haber hipoplasia de la componente facetario, una anomalía en la conjunción, como tal, en la articulación facetaria, un domo a nivel, una carilla a nivel del emplate de S1 en forma de domo, no siendo cóncavo, haciendo fenómeno de cuña, sino en forma convexa que permite el desplazamiento del cuerpo superior. En sí, una gran cantidad de hallazgos morfológicos intrínsecos a este nivel, L5-S1, que favorece su desplazamiento. Por lo tanto, y hay que tener en cuenta esto se de manera displásica solo y solo si se presenta en L5-S1. El otro tipo de espondilolistesis es la ísmica. Esta se basa en un problema en la pars interarticularis, a diferencia del anterior. Y esto se ocasiona principalmente por un fenómeno que llama, o por como tal, una solución de continuidad que clásicamente, o lo primero que escribió en 1981, se denominó por un estrés biomecánico. Es decir,
la pars ante fenómenos biomecánicos que generan una pérdida del componente trabecular y un desgaste del mismo y finalmente un vencimiento de la componente cortical de la pars, lleva a fractura, ¿sí? Y esta fractura es lo que favorece como tal una separación entre la columna media y posterior respecto al concepto de COPS. Estas columnas al separarse pues facilitan el desplazamiento anterior de la vértebra superior sobre la vértebra inferior y ocasiona la espondilolistesis. Hay otra causa que, por ejemplo, un esbozo o un imbrincamiento facetario sobre una a la otra puede llevar a su vez también a fractura en componentes traumáticos, pero digamos que no fue el objetivo en esta primera clasificación de discriminar. Este estrés biomecánico sobre la pars, sobre todo a nivel de la columna lumbosacra, se genera principalmente por mecanismos de hiperextensión, al mantener unos vectores de tensión más elevados a nivel de la región posterior de la cortical de la pars, comparado, por ejemplo, con hiperflexión. Y digamos, este tipo de fractura se puede dar de manera crónica o de manera aguda. Y de manera crónica tenemos dos tipos, que llamará la ísmica lítica o la ísmica elongada, y de manera aguda se denominará la ísmica traumática, que ya explicaré más adelante. Entonces, acá en la imagen de la derecha ustedes pueden ver que hay un trazo, una pérdida o una solución de continuidad a nivel de la pars, a nivel de L5 con articulación con S1, lo que ocasiona un desplazamiento hacia anterior del cuerpo vertebral del L5, es decir, una espondilolistesis. La ísmica se divide en 3 A, B y C, dependiendo de qué fue lo que pasó. En alítica, principalmente en poblaciones deportivas, gimnastas, ciclistas, natación, lo que se ocasiona inicialmente es un componente de hiperextensión que ocasiona una fractura por fatiga a nivel de la pars y finalmente ante la repetición constante de esta posición biomecánicamente inestable genera finalmente como tal el fallo, como tal de constructo óseo a nivel de esta parte de la columna vertebral. El B, que es la elongación, lo que pasa es que si bien se presentan fracturas, se denominan microfracturas. Entonces, digamos que esa fue una de las críticas porque realmente él las define inicialmente como todas como fractura, pero en esta realmente no hay fractura. ¿Qué sucede? Uno cuando toma la radiografía ve que la pars está elongada, hay un adelgazamiento de la pars esperado comparado con las diferentes pars adyacentes y lo que uno puede observar es fenómenos de, digamos, o de regeneración ósea en el nivel de la pars porque se han generado múltiples microfracturas que han venido haciendo que se venza, por decir, el material, por decirlo así, haciendo analogía con el proceso de instrumentación, se venza la resistencia de la pars y finalmente esta elongación favorece el desplazamiento hacia anterior de la vértebra adyacente. Y la tipo 3 es una fractura aguda, por ejemplo, un deportista, una gimnasta que haciendo los diferentes ejercicios como tal de su rutina olímpica y presenta un fenómeno de hiperextensión que llena fractura aguda sobre un sustrato previo de alguno de estos dos. Entonces ustedes pueden ver acá una imagen de radiografía en lateral donde documentan la ausencia como tal de la densidad esperada para hueso a nivel de las par del L4, L5 y L5C1 correspondientes a una espondilolistesis ísmica, es decir, de la pars en ese tipo de pacientes. El tercer tipo de espondilolistesis, que es la más frecuente, es la degenerativa, es la que tiene una prevalencia, o digamos, para los estudios que intentan describirla, basados en este tipo de clasificación, casi el 80-90% de los casos de espondilolistesis, es decir, la más representativa de todas. La causa, pues, como todas las causas degenerativas, es un fenómeno como tal de envejecimiento que lleva a una pérdida de los fenómenos de micro y finalmente de macroestabilidad, principalmente de la columna anterior. Y esto se desencadena por una degeneración discal, como muy bien explicado en la charla previa, en las charlas como tal de balance sagital. Esta generación discal, al hacerse a nivel de la región lumbosacra, se pierde un componente importante de la estabilidad de la columna. Esto lleva a una hipermovilidad segmentaria que inicialmente es micro, después se vuelve macro, cuando se vuelve microinestabilidad en fenómenos de desgaste facetario, cuando ya se vuelve macro inestabilidad, es decir, la movilidad, por ejemplo, hallazgos como por ejemplo cambios MODIC, entre otros, hace que las facetas tengan un fenómeno de sobrecarga, ¿sí? A nivel de la resistencia hacia anterior del componente segmentario móvil, y lo que hace es un tropismo, es decir, una sagitalización de la faceta comprometida. Esa sagitalización de la faceta comprometida finalmente lleva a que la resistencia que ofrecía la columna posterior ya no sea suficiente y se lleva a un fenómeno de subluxación, las facetas se desplazan entre sí y esto a su vez, como ya hay pérdida de la resistencia de la columna anterior y de la banda de tensión posterior, llevará finalmente a un fenómeno de luxación o espondilolistesis asociada. ¿Qué características imagenológicas
hacen predecir o están asociadas a este tipo de espondilolistesis, pues principalmente los fenómenos de degeneración, orientación sagital de las facetas en forma de W, creo que quiere decir es que la carilla articular de la faceta está teniendo fenómenos de sobrecarga y genera osteofitos subcondrales en aras de resistir ese vector de mayor resistencia al esperado, y espondilosis, es decir, hallazgos a nivel de la, de la cápsula facetaria, de la articulación facetaria, que son esperables en un proceso degenerativo. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, sí, ¿Me sí, escuchan? sí, sí, Ok, sí. vale, es que confirmo por lo que estoy en el celular, entonces así se me puede ir. Entonces acá ustedes ven una resonancia en un T2 a nivel de sagital, a nivel coronal, donde se observa una espondilolistesis, donde es evidente dos cosas importantes a mencionar. Uno, la enfermedad generativa discal multinivel que presenta este paciente, sobre todo de mayor compromiso a nivel de L5-S1, con cambios a nivel de reemplazo, en este caso era reemplazo graso a nivel de los patillos, tanto S1 como L5, que indica un fenómeno de macro inestabilidad a nivel de esta zona. Y si ustedes observan unos fenómenos de hiperintensidad en los ligamentos interespinosos de los componentes de la banda de tensión adyacentes. Esto indica dentro, por ejemplo, otros hallazgos que pues, no los tengo mencionados en esta imagen, fenómenos de degeneración, ¿sí? Que llevan a una espondilistesis degenerativa, pues como tal, como su nombre lo dice. En ese tipo de espondilolistesis degenerativa no hay fracturas, eso es algo que deben tener en cuenta. Uno no espera encontrar una fractura de la pars, uno no espera encontrar fractura de algún elemento como tal, tanto de la columna anterior como de la columna posterior, en fin, simplemente cambios de reconformación, tanto ósea como articular, a expensas de una sobrecarga generada por una falla en la columna anterior discal. La espondilolistesis traumática, digamos que esta es otro grupo de las que propone Witts. Este tipo de espondilolistesis traumática se basa en que hay una fractura aguda de la pars interarticulares, pero para diferenciarla como tal de la que se definió como la tipo C en la ísmica, lo que la diferencia es que no hay factores de riesgo, ¿sí? No hay un sustrato, por ejemplo, que no sea un paciente deportista de alto riesgo, deportista que tenga alto riesgo para hacer maniobras de hiperextensión. En fin, no hay ningún sustrato en historia clínica que sugiera que puede generar fenómenos de fractura tipo ísmica. Número dos, que también orienta que sea traumática, es que se observa también una fractura del componente de la bueno, de las facetas adyacentes a la pars. Entonces, es algo que uno rara vez va a documentar en las ísmicas, o no está. La fractura de las facetas es muy sugestiva de que un mecanismo traumático propio y agudo, sin factores de riesgo, que ocasiona ese tipo de lesión. Es muy rara, es exótica, digamos, encontrar una fractura aislada de la pars articular y en contextos traumáticos es extremadamente rara, entonces lo más frecuente es encontrarla en conjunto con fracturas de otro tipo, por ejemplo, de cuerpos vertebrales, entre otros. Y la patológica, pues la patológica, que como su nombre lo dice, es una enfermedad secundaria en la cual lo más frecuente es una enfermedad metastásica, pero también puede ser infecciosa, entre otros, que finalmente lleva a un fenómeno de osteolisis a nivel de las pars interarticulares, y esto a su vez pues genera una fractura patológica de la misma y ocasiona como tal espondilolistesis asociada. Es muy raro, las metástasis del componente de la pars exclusiva son exóticas, solo de la pars. Lo más frecuente es encontrar un compromiso más difuso por la propia metástasis. Entonces, en resumen, esta es una imagen que lo que busca a ustedes es mencionar los diferentes hallazgos morfológicos para cada tipo etiológico de la espondilistesis. Entonces, la displásica son hallazgos, por ejemplo, vean ustedes bueno, la forma de domo que tiene el sacro y la forma trapezoidal que tiene L5, que conllevan una mayor facilitación del desplazamiento anterior de L5 sobre C1, muy típico de una displásica. Esa es, es muy típica o la característica más relevante de este tipo. La lítica, ¿sí? O lo que llamaremos lítica como tal, la llamaremos lítica, parcialogada o fractura para la ísmica, y serían todas las tipo 2. En la lítica, como les mencioné a ustedes, los deportistas, hiperextensión, en fin, hay una fractura como tal que se conlleva por fenómenos de hiperextensión, no es aguda, lo que quiere decir es que hay un defecto como tal por un fenómeno crónico de estrés biomecánico, y uno radiológicamente lo puede orientar mucho, es que uno encuentra un fenómeno de encuentra esclerosis subcondral, pues en este caso no sería subcondral, sino sería subfractura. Uno empieza ya fenómenos de esclerosis asociada a la regeneración de la cortical que se ha empezado a formar a través de esta fractura crónica. Entonces, eso lo puede orientar uno que es algo más de componente lítico que una fractura aguda.
La otra, pues la parcia elongada es cuando la fractura no fue con una solución de continuidad significativa y la regeneración ósea forma un nuevo puente, pero a expensas de un mayor alargamiento, un mayor grado de inestabilidad y como tal espondilolisthesis asociada. Esta es la cuando es aguda en el contexto de un factor de riesgo como este, por ejemplo la parcia elongada. Acá está la degenerativa no encuentra cambios a nivel de componente tanto de columna anterior como columna posterior, sin hallazgos que sugieran fractura. Otras, por ejemplo, fracturas, por ejemplo, del muro de componente, por ejemplo, una fractura tipo A4 o una tipo B, donde pues se genera una separación de la columna anterior de una columna posterior y en este caso ya una transformación a una fractura tipo C por desplazamiento como tal del componente corporal, por ejemplo, de la banda de tensión posterior. Ese es otro tipo de fracturas que es la modificación que se hizo en el 83. Y las patológicas, que es la invasión como tal del tumor, y las postquirúrgicas o iatrogénicas, pues secundarias a cualquier intervención que realicemos en esa zona. Esa es la clasificación etiológica. La clasificación etiológica permite a uno comprenderle, por supuesto, los diferentes hallazgos radiográficos, ¿sí? Las diferentes etiologías y, por supuesto, el pronóstico en cierto tipo de espondilolistesis, pero no orienta como tal o claramente una conducta a seguir. Entonces, pues eso se ha venido, bueno, digamos, ¿hay algún otro tipo de clasificación que permita orientar una posible conducta quirúrgica, que es lo que siempre nos compete como equipo de neurocirugía? Pues se ha intentado mirar, bueno, ¿qué es lo más obvio de una espondilistesis? Pues que es un desplazamiento. Entonces, ¿será que el grado de desplazamiento tiene alguna importancia para definir algún pronóstico, alguna conducta? Pues ya intentaremos responder. Entonces, hay estudios también desde los 80 donde han mirado hallazgos tanto clínicos, pero principalmente imagenológicos, que indiquen inestabilidad. La inestabilidad, como muy bien habló Kevin en su charla de balance sagital y componentes de elementos espinopélvicos, es importante porque está asociada a, uno, riesgo de déficit neurológico a mediano plazo; número dos, calidad de vida por fenómenos de manejo de dolor crónico; y número tres, componentes como tal de pérdida y como tal de años de vida productiva en población menor de 60 años. Entonces, eso, digamos que radiográficamente hablando, la aproximación imagenológica permite intentar manejar estos posibles problemas que puede tener esta enfermedad. Entonces, en el 94 se hizo, digamos que el estudio más importante, radiológicamente hablando, para evaluar el grado de inestabilidad de espondilolistesis. ¿Y qué se encontró de manera importante? Lo que se encontró de manera importante es que cuando hay un fenómeno de traslación sagital mayor al 8%, eso se entiende como que sobre un cuerpo vertebral respecto al otro, comparando digamos, los end-plates o las superficies corporales que tiene este segmento vertebral. Cuando uno se desplaza más del 8% respecto al otro en sentido sagital, hay un mayor grado de inestabilidad con repercusión clínica. ¿Qué se entiende con repercusión clínica? Ejemplo, canal lumbar estrecho con componente de claudicación, componente de radiculopatía, componente de déficit neurológico o dolor axial que tenga una pérdida, por ejemplo, con asistencia a actividad laboral, entre otros. Entonces, ellos se dieron cuenta a partir de ese estudio, y está soportado con otros estudios y unos que se hicieron en el 2006, que mencionaré más adelante, de que la presencia de este grado de desplazamiento sugirió un mayor componente clínica que sea significativo. Y lo otro que encontraron en ese estudio y que nosotros, por ejemplo, en la escuela lo hacemos de manera rutinaria, es que la espondilolistesis no se ve igual en todas las posiciones que tiene el paciente. Eso quiere decir que un paciente que se le tome una imagen, ya sea resonancia, tomografía, radiografía, etcétera, dependerá el grado de espondilistesis en la posición que encuentre el paciente. Puede que se vea más o menos en uno del otro. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron que los pacientes, ¿sí?, que están en decúbito, pero que están en bipedeste, ¿sí?, y se hacen maniobras con radiografías dinámicas, se puede encontrar un mayor grado de espondilolistesis comparado con individuos a los que se les hace la imagen en decúbito, ¿sí? El gol estándar en los 80, y por ejemplo las guías que proponen, es una imagen radiográfica en decúbito lateral para tomar una proyección tanto AP como lateral. Pero eso se ha venido rebatiendo y a partir de esos estudios se ha fomentado el uso de radiografías dinámicas para objetivizar el verdadero grado de desplazamiento en una espondilolistesis. Entonces, vamos a mirar, digamos, algunos ejercicios que se han propuesto como última parte de definir diferentes grados de clasificación dependiendo del desplazamiento. Meillardi es una de las clasificaciones más representativas porque es muy fácil de entender
su grado de reproducibilidad, su K estadístico es muy alto, casi llega, bueno, lo que les mencioné, pasado en este artículo previo, un K estadístico, un kappa, perdón, que puede llegar casi hasta el 80-90% de reproducibilidad. Entonces, es una clasificación muy fácil de entender. Y consiste en lo siguiente, son realmente 6 grados, va del grado 0 al grado 5. El grado 0 es cuando realmente hay un fenómeno que no es espondilolistesis, sino espondilolisis, es decir, como tal, un fenómeno como tal de un defecto de la pars, pero sin desplazamiento. El grado 1 y el grado 5 va subiendo en 25% respecto al previo, siendo grado 1 un desplazamiento del cuerpo vertebral superior sobre el inferior de 0 al 25%, el 2 del 25 al 50%, el 3 más del 50% hasta el 75%, el grado 4 es cuando llega del 75 al 100%, y el grado 5 lo que llamaremos espondiloptosis, es decir, una luxación. Los anteriores son subluxaciones. Recordarán que la definición de subluxación es una pérdida de la interacción parcial de las articulaciones de un componente óseo frente al oso. Estos serían pérdidas parciales, pero cuando ya un cuerpo vertebral se separa completamente del otro, es un fenómeno de luxación, que en este caso llamaremos espondiloptosis, y es el 100%, por supuesto. ¿Sí? Acá ven un ejemplo como tal de lo que sería un grado 1. Esta clasificación, por lo tanto, es una clasificación de desplazamiento en el sentido sagital, de un cuerpo sobre el otro. Entonces vamos a tener dos grados, dos grupos importantes de severidad basados en diferentes estudios que han mostrado, como les mencioné, todos los estudios evalúan tanto componentes clínicos basados en claudicación, en radiculopatía, déficit, así como componentes funcionales y operativos digamos, en los días perdidos de actividad laboral. Y lo que se ha encontrado es que hay dos grados, ¿sí? Tanto bajo grado como alto grado. El de bajo grado está hasta grado 2 y el de alto grado se considera un Meyer-D desde grado 3 hasta grado 5. Y la importancia de eso lo veremos primero en la siguiente charla, pero los orientaré con la siguiente clasificación. Entonces, bueno, denme un segundo aquí que esta cosita no me quiso. Ya. Y ya, así lo otro también. Entonces, ustedes pueden ver acá en la imagen de su izquierda una radiografía lateral donde se observa como tal un desplazamiento de L4 sobre L5 con una solución de continuidad de la pars adyacente, es decir, una espondilolistesis sísmica, donde si uno hace la aproximación por cuadrantes, el desplazamiento llega al 25%, pero no más allá del 25%, es decir, una clasificación de Meyer-D grado 1. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver otro tipo de clasificación, otro escenario, pero de diferente etiología. Acá ven una esclerosis significativa subcontraral de múltiples elementos facetarios que sugiere una patología degenerativa. No se observa como tal un trazo de fractura evidente como tal en la radiografía lateral, lo que indica que es una espondilolistesis degenerativa. Principalmente lo que uno observa acá sería entre L4 y L5 como el segmento móvil a estudiar. Entonces, la clasificación de Meyer-D permite hacer este ejercicio independientemente de la etiología dada. Y esta es de bajo grado. Esta es una de alto grado con una modificación que se llama modificación de Debussy, que es una modificación en la cual cuando la vértebra, como tal, la vértebra por algún motivo que está desplazada no se visualiza completamente en la radiografía, lo que uno hace es coger, si por ejemplo la espondilolistesis es L5-S1, uno coge la pared posterior del sacro y traza digamos, una línea paralela a la pared posterior del sacro y la proyecta a lo que sería, o que uno esperaría, el inicio como tal del elemento del espacio intervertebral con el vértebra adyacente, es decir, L4, L5, uno traza una perpendicular al platillo de L4, o asumiendo lo que sería más o menos L4, cuando no se puede ver bien la vértebra en su posición, y lo que a partir de eso uno hace ejercicio para comparar con el muro posterior donde se encuentra este desplazado. En este caso, acá sería 0,25, 25 a 50%, de 50 a 75%, y acá sería 75 a 100% del sacro a nivel del end plate, como en este caso C1. Vean ustedes que está entre el 50 al 75%, es decir, un grado 3, que lo consideraremos un alto grado. Entonces, Meyer-D pues, es una clasificación que es relativamente fácil de ejecutar, hay unos modificadores imagenológicos para hacer, pero en fin, es una cuestión simplemente de interpretación entre lo que sería el muro posterior respecto al sacro o respecto al end plate de la vértebra inferior a analizar correspondiente. Bien, entonces esta es una clasificación que permite desplazamiento, ¿sí? Pero digamos que a veces, digamos, sobre todo para tomar conductas basado en que
hay digamos, este tipo de patologías de espondilolistesis como está asociada al pivote como tal de la columna, que inicialmente es el L5, S1, L4, L5, en fin, puede tener una repercusión en los balances, como tal en la alineación espinopélvica y en el balance sagital de este tipo de pacientes, y como tal puede tener una asociación a diferentes niveles vertebrales más allá del que tiene el componente de desplazamiento. En el 2006 se propuso por la Asociación Americana de Columna digamos, un tipo de clasificación que lo que busca evaluar es, digamos, lo que busca es integrar la clasificación de Meyer-Dick con hallazgos de alineamiento espinopélvico para orientar diferentes conductas. Esa fue, digamos, como la propuesta, basada en que, por ejemplo, Meyer-Dick, una de las críticas que más se le encontró es que no necesariamente a un mayor grado de desplazamiento es asociado a un mayor grado de clínica. Es decir, pacientes pueden tener un grado 4 hasta 5 y los pacientes pues, ser asintomáticos y un grado 1 y 2 tener clínica significativa. Y la respuesta de este grupo fue intentar ejecutar otros parámetros radiográficos que pudiesen intentar predecir por qué esos pacientes, a pesar de un componente de alto desplazamiento sagital, no tenían clínica y por qué otros sí. Y esa fue la inclusión del alineamiento espinopélvico. Entonces son dos pasos que se ejecutan como tal en esta nueva clasificación, por decirlo entre nueva, y tuvo una modificación. Entonces vamos primero con la parte de la publicación original. Algo que hay que tener en cuenta de esta clasificación que es la SDSG es que no se aplica a la espondilolistesis degenerativa ni cuando es L4, L5, que ese es un punto débil como tal que tiene esta clasificación, es que, por ejemplo, en población femenina, la mayor incidencia de espondilolistesis es a nivel de esta zona. Y lo segundo es que es no más frecuente a nivel de región o la causa más frecuente de espondilolistesis es degenerativa. Entonces, hay que tener en cuenta que esta clasificación no se ajusta para esos dos tipos de patologías. El resto sí. Entonces, hay, digamos, el paso uno es hacer como tal el grado de Meyer. Entonces, es de bajo grado, es decir, es menor del 50% o es de alto grado. Lo que uno busca entonces es, después de calcular el grado, el componente de displasia del segmento vertebral analizado. Ya hemos revisado eso en las anteriores diapositivas. Entonces, lo que uno encuentra principalmente son los hallazgos de alta displasia, los que mencioné previamente, son signos de alta displasia. Y lo que después de calcular el componente del grado, lo que uno evalúa es el balance como tal espinopélvico o sacropélvico, que es ejercicio tanto de la incidencia pélvica como el sacral lobe, y se han hecho diferentes ejercicios. No los voy a profundizar porque una crítica muy importante para esta es que el principal predictor para mirar el componente de recuperación postquirúrgica realmente era el PEG ductil, lo cual no se ejecutaba en esta primera clasificación de 2006. Pero les traigo a colación esto es porque la modificación que se hizo, se ejecutó el otro parámetro y sí se incluyó como tal diferentes grupos de pacientes. Tenemos bajo grado y van a haber 4 tipos, ¿sí? Y tenemos alto grado y tenemos 8 tipos también, tanto de componente morfológicamente de baja displasia o de gran displasia y los elementos como tal de desplazamiento espinopélvicos asociados a un balance sagital modificado o no. Como se le criticó lo de la parte de bajo grado, lo que se hizo fue una modificación en el 2011 de esta que es muchísimo más fácil de entender, mucho más agradable para poder comprender respecto a los diferentes parámetros de clasificación, y lo que se definió fue lo siguiente. Entonces hay que manejar unos conceptos básicos de la posición de la pelvis, pero lo que vamos a tener en cuenta es que una pelvis balanceada es aquella pelvis que para la población dada, eso tengan en cuenta, no es diferente a una pelvis balanceada en población afroamericana, por ejemplo, como en población caucásica, para los diferentes incidencias pélvicas diferentes esperadas para cada tipo de población. No es lo mismo encontrar una espondilitis en una pelvis balanceada comparada con una pelvis retrovertida. Esto quiere decir, la pelvis toma unas posiciones que intentan compensar los mecanismos de pérdida como tal del balance sagital que se desencadena por la espondilitis. Entonces, la pelvis tiende a funcionar como un fenómeno de pivote compensando la espondilitis. Cuando la compensación ha fallado sus mecanismos entre sí, otros mecanismos de compensación, por ejemplo, los músculos erectores de la columna, entre otros, varios mecanismos neuromusculares y también óseos pélvicos fallan, lo que vamos a encontrar es que ya la pelvis, al no estar balanceada, tiende como último mecanismo a estar retrovertida. Entonces, la historia natural de la enfermedad es que finalmente uno espera ver una pelvis retrovertida como último mecanismo óseo de adaptación para intentar compensar una espondilolistesis con afectación del balance sagital. Entonces, teniendo en cuenta este principio evolutivo de cualquier espondilolistesis,
lo que encontramos es que inicialmente en las que son L5, S1, vamos a tener dos tipos como tal de clasificación de bajo grado y alto grado, basado también en lo de Meyerbeer. Bajo grado, menor del 50% de desplazamiento, alto grado, mayor del 50%. Las de bajo grado los vamos a estar interpretando como tal, como la incidencia pélvica. La incidencia pélvica es un parámetro que, como bien explicó que en la anterior charla, es un parámetro que lo que hace es relacionar el sacro y la pelvis respecto a las caderas y respecto al componente de la columna lumbosacra, ¿sí? Y esto normalmente, lo esperable, lo normal es que se encuentre por debajo, entre 45 y 60 grados, es lo esperable para la población caucásica. En población de otros tipos no está muy claro, digamos, no hay estudios específicos para la población latinoamericana, o sea, que se han hecho estudios masivos, pues hay reportes de casos, hay reportes de casuística en diferentes hospitales latinoamericanos, pero un estudio poblacional importante, por ejemplo, como que se hizo en los 80 en Francia para población caucásica, no lo hay. Bueno, nos extrapolamos a estos datos desafortunadamente. Pero para, digamos, entrar en idea, se tienen tres tipos, siendo tipo 1 cuando la incidencia pélvica es baja, es decir, el paciente tiene una, por decirlo así, no tiene un fenómeno de anteroversión significativa, y el tipo 3 cuando la anteroversión es demasiado marcada, y el alto grado, es decir, un desplazamiento mayor al 50%, se asocia principalmente en una pelvis balanceada y una pelvis retrovertida o una pelvis no balanceada. Entonces, entonces entiendan, digamos que el primer fenómeno como tal es la afectación de la incidencia pélvica como mecanismo inicial para compensar, ¿sí? Este pérdida del balance sagital por la espondilolistesis. Después, lo que vamos a encontrar es que si el grado de desplazamiento va a ser mayor, la pelvis genera un fenómeno de recompensación, modificando su incidencia pélvica y se mantiene balanceada. Es decir, la incidencia pélvica va a ser igual al sacral slope más el pelvic tilt y se mantiene en un promedio estándar de unos 45-60 grados, pero cuando falla el mecanismo pélvico para mantener balance sagital, entonces vamos a encontrar una pelvis retrovertida. La pelvis retrovertida, ¿sí?, va a tener dos escenarios. Durante un tiempo va a ser capaz de mantener el balance sagital, es decir, va a mantener el paciente erecto y la llamaremos tipo 5, donde la columna va a estar balanceada, es decir, el SBA o la línea plomada se va a mantener dentro de metas a pesar de que la pelvis esté retrovertida, pero finalmente, cuando el grado de desplazamiento es muy grande, cuando la pelvis es retrovertida y fallan los diferentes mecanismos neuromusculares, el paciente se va a ir en posición cifótica o va a irse en posición como tal de aumento del balance sagital, es decir, un SBA mayor a 5. Este es el escenario más avanzado de la enfermedad como tal, el 5C1. Cada uno de estos grados, como veremos en la siguiente charla, tiene un enfoque diferente. Lo que, digamos, como adelantándome a lo que será la siguiente charla, usualmente los de alto grado son de conducta quirúrgica, los de bajo grado se tienden a observar. Se tienden a observar si la clínica no es representativa, si tienden a intervenir cuando la clínica ha fallado o el manejo del dolor o la sintomatología ha fallado el manejo médico. Y los de alto grado se subdividen dependiendo de lo que usted quiera solucionar, si es dolor o si es deformidad. Teniendo en cuenta que los de mayor grado, usted va a intentar recorregir o reposicionar la columna a su estado, entre comillas, natural, y los de menor compromiso, pues principalmente mejorar con cirugía el componente sintomático. Entonces, esto lo veremos en la siguiente charla, que es una charla que será más profunda respecto a las conductas y las técnicas, por ejemplo, cuando es el 360, en fin, pero a grosso modo, esta es la clasificación que nos orienta qué conducta tomar con cada una de estas. Entonces, acá ustedes pueden ver, vean ustedes, por ejemplo, grado 6, cuando el paciente se va como tal, la línea plomada se va hacia anterior, vean como tal que en el grado 1 o el tipo 1, pues la SBA 50, la línea plomada 50 en el nivel esperado para el centro de gravedad, y cómo progresivamente el individuo va haciendo compensación a nivel del sacro, una pelvis, un sacro como tal por anteroversión, hasta que finalmente lo va haciendo en retroversión, intentando mantener erecta la columna, y finalmente pues este mecanismo falla, puede llegar a esa espondiloptosis y la persona pues entra en como tal en un desbalance sagital. Esto es la clasificación para todas las espondilolistesis que no son degenerativas. Pero, pues, como la más frecuente es la degenerativa, hay una clasificación que se llama la clasificación de French. Esta clasificación de French fue publicada en el 2017. Y lo que hay que tener en cuenta es que la espondilolistesis degenerativa es una espondilolistesis que por su propia naturaleza tiene un menor grado de deformidad comparada con las otras. Pero, aunque no tenga un grado de deformidad
mayor que las otras, su componente algésico es muy representativo. Estos pacientes se quejan de dolor axial inicialmente y lo que uno busca es tener unos umbrales más bajos en los parámetros espinopélvicos para tomar la conducta. En términos resumidos, tendemos a intervenir más ese tipo de espondilolistesis comparadas con las otras porque los mecanismos de estabilidad de columna ya se han venido comprometiendo a diferencia de las anteriores tipos de espondilolistesis. Entonces tenemos tres tipos. El tipo 3, que es el más severo de todos, es cuando se pierde el balance sagital. El tipo 2 es cuando, como tal, la relación de la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar es mayor a 10, es decir, que el paciente está rectificando la columna lumbar a expensas de compensar la espondilolistesis. Este es secundario a la posición del sacro. Y el tipo 1, el menos comprometido de todos, es cuando ahí se mantiene como tal la ergonomía de la columna lumbosacra con la preservación de la lordosis, tanto que la resta de una a la otra tiende a dar un valor menor a 10. Hay unos subtipos que están asociados a cuánto tiene lordosis el segmento comprometido y el pelvic tilt si se encuentra aumentado o no. Uno espera que esté más aumentado cuando hay un componente como tal de compromiso a nivel de la retroversión de la pelvis. El ejercicio que se propone es que en el algoritmo que uno ejecuta para mirar en degenerativa es que si el paciente tiene una incidencia, un balance sagital afectado, ¿sí? Es decir, se encuentra por encima de 40 para ellos, para población colombiana, si es estudios que pueden ser por encima de 50, se asume que es un grado 3 o un tipo 3. Si el paciente no tiene una compensación, ¿sí? Una compensación de la columna lumbar rectificándola respecto a la incidencia pélvica, puede asumir que es un grado 1. Si está, digamos como tal, en este caso, disminuido, es decir, se aumentó la diferencia más de 10 grados, es decir, está disminuyendo este valor respecto al este, se está rectificando la columna, lo que vamos a mirar es el pelvic tilt o la inclinación pélvica. Y este valor, si aumenta o no, si este valor se ha aumentado, significa, es decir, se ha vuelto más marcado, es decir, por un fenómeno de retroversión, va a ser de mayor severidad, sería un 2B, y si no, pues va a ser un 2A, simplemente teniendo en cuenta el fenómeno de retroversión de la pelvis. Cuando no hay balance comprometido, no hay retroversión de la pelvis significativa, lo que uno mira es el segmento. Es decir, si el segmento ya está teniendo cambios en su posición, una vértebra respecto a la otra que indica un mayor grado de inestabilidad. Si hay un mayor grado como tal de lordosis entre un segmento vertebral con el otro, pues se va a considerar como tal que es como tal, perdón, cuando es menor grado, porque se ha perdido la lordosis. Cuando el segmento ha perdido sus grados de lordosis uno respecto al otro, ¿sí? Se va a considerar un tipo 1B. Pero si la lordosis esperada para ese nivel llega a ser más de 5 grados, pues se considera como el grado más leve de todos. En resumidas cuentas, que también mencionaremos en la siguiente charla, normalmente las conductas quirúrgicas se toman para las tipo 3, las tipo 2B y el discutible 2A. Las tipo 1 se pueden observar o se intervienen si el manejo médico no ha logrado su eficacia en el control de los síntomas. Entonces, esta era la primera parte de la charla, ya estoy terminando, sí, 8:17. Esta es la primera parte de la charla, que lo que busca era darles las orientaciones de las diferentes clasificaciones, tanto etiológicas como estructurales, en el contexto tanto de enfermedad degenerativa como no degenerativa. La siguiente parte de la charla lo que va a ejecutar es, lo que va a buscar con ustedes es mirar, aplicando esas clasificaciones, por dónde se interviene el paciente, si se beneficia hacer un manejo solo por vía posterior, si hay que hacer un abordaje por 360 grados, qué tanto debo corregir, cuáles son los mecanismos de prevención de lesión radicular asociadas a las correcciones, entre otros. Entonces sería la charla, la siguiente charla, que será mañana. Si tienen preguntas, estoy al tanto de todas, y si no, pues mañana nos veremos. Bueno, muchas gracias, Cristian. Estuvo bastante interesante y didáctica la presentación. Es un reto siempre que confunde tantos, cuando hay tantas clasificaciones, porque se trata de un problema realmente complejo, ¿no? Sí, Y, profe. y el asunto es que a veces es difícil discernir, bueno, respecto de la etiología, si era congénita, si era degenerativa, ísmica, bueno. Al fin de cuentas, lo que a uno le interesa es definir el manejo, básicamente. Entonces, pues esta de Meyerdin es la más común y la más sencilla, digámoslo así, pero aún así hay cantidad de controversia. Entonces, yo creo que mañana vamos a tener una buena discusión al respecto porque ahora hay mucha innovación en cuanto a las conductas en ese sentido.
Y otra cosa que me llamó la atención es que no tienen en cuenta el grado de obstrucción de los forámenes. Eso pues me parece que a veces es muy importante porque el paciente lo que más manifiesta es la radiculopatía y no tanto el dolor axial en cuanto a esa parte de los síntomas. Sí, profe, esto es algo que a uno le llama la atención porque realmente el grado, por ejemplo, hay otros tipos de clasificaciones, enfermedad degenerativa de columna, donde muestran el grado de estenosis foraminal, que se divide crítica, ¿no? Dependiendo del área de porcentaje del foramen comprometido, si es más de 75 o no. Pero uno no encuentra en espondilolistesis que se tome una conducta quirúrgica basada en el grado de estenosis foraminal. O sea, no hay, digamos, unos parámetros objetivos en todas las clasificaciones que revisé que se asocien a esta conducta. Que es algo que uno debería, por ejemplo, analizar, porque uno sí nota claramente que la clínica que puede tener pacientes por estenosis foraminal más que como tal otro tipo de compromiso neurológico. Sí, la imagen, bueno, me faltó mencionar algo sobre el pseudodisco, ¿no? Que es el disco que se ve como desplazado del sitio y que de alguna manera estrecha el foramen y es responsable en gran parte de la sintomatología. Entonces, de ahí se deriva si se quita el disco o no se quita el disco, pues con Sí, mayor razón, sí, o es si cierto. se quita solo hueso o no. Bueno, y cómo se corrige la alineación. Entonces, no sé si tengan preguntas o para mañana continuamos y dejamos todo para continuar. Bueno, Como muy bien. decían, yo creo que... Ujú. Yo creo que mañana entonces continuamos a las 7:30. Muchas gracias. Listo, bueno, gracias a todos. Estén bien.